mis amores, quiero contarles que hoy mientras hacía unas figuritas de papel, meditaba en lo que dice Salmo 104, versículo 24. Dice: oh Señor, cuán innumerables son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Este salmo es una alabanza al Creador en agradecimiento por todo lo que Él ha creado. Recordemos que Dios creó, después de que creó toda la tierra, hizo la luna, las estrellas, el sol, creó las plantas, creó el agua, creó el suelo seco, pero algo hacía falta todavía. Estaba toda la tierra en total quietud. A ver, ustedes en un momento pueden darse una vuelta a todo su alrededor y ver cómo sería la tierra sin animalitos. ¡Hala! Sería aburrida, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que Dios creó los animalitos, tanto los animalitos que están en el cielo, volando como las aves, como los animalitos que están en el agua, como el pulpo. Y también creó los animalitos que andan por toda la tierra, como el conejito. Sí, todo eso Dios lo creó y lo afirma la Biblia en Génesis 1 del 20 al 24. Esta semana tenemos el reto de alabar al Señor por toda su creación y quiero invitarles a que hagamos una caminata en todo lo que tenemos. Es decir, si tienen un jardín, salgamos al jardín y veamos las plantas y digámosle a Dios: Señor, qué bonita esa planta rosadita. O si tenemos un gatito o un conejito en nuestra casa, digámosle: Señor, qué bonita tu creación, cómo salta mi conejito de bonito. O por ejemplo, si tenemos un gatito, digámosle al Señor: Señor, gracias por el ronroneo que me produce el gatito, o que hace el gatito cuando yo lo abrazo. En fin, tenemos esta semana que ver todo lo que tenemos y darle gracias al Señor por lo que el animalito o la plantita me está dando. Bueno, mis amores, gracias por haber estado con nosotros en esta clase. Nos vemos en una próxima. Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Bienvenido a nuestro culto en línea, un culto familiar en el año de la visión perfecta. Y IDEC MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy.
esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa con la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Y hoy vamos a estar hablando sobre este tema, que de seguro ya lo tenemos acá, y es: debemos estar alerta. Cuando hablamos de alerta, estamos hablando de estar con los ojitos puestos hacia la calle o hacia donde pueda venir el peligro, nuestros oídos también, estar pendiente de las cosas que nos pueden afectar en cualquier momento. Y a raíz de que podemos pensar en este tema, quiero que consideremos algunas cosas. El cristiano debe ser objetivo en lo que escucha y en lo que ve. Eso significa que el cristiano tiene que estar pendiente de las noticias, tiene que estar pendiente de las disposiciones del gobierno, tiene que estar pendiente de los acuerdos internacionales, lo que está pasando en el nivel religioso, en el nivel internacional. El cristiano tiene que estar pendiente. Y el cristiano tiene que estar pendiente a las palabras que se predican también y ver si encontramos entre las palabras dichas y la historia, ver si hacemos una relación. Bueno, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué estaban enseñando? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué está pasando? Porque si hay cosas que la palabra dice y están pasando en el campo de la historia, de la realidad, entonces significa que se están cumpliendo algunas cosas. Eso significa que tenemos que estar alerta. Si hay cosas que están pasando, tenemos que estar alerta, porque eso nos da una pista para pensar en otras cosas más. Y de eso tratamos hoy. De eso estamos tratando de puntualizar. Porque como iglesia, a nosotros no nos debiera tomar de sorpresa lo que pasa en el campo de la sociedad. Así de sencillo. A la iglesia no le debería tomar de sorpresa lo que está pasando. Ve lo que está pasando y admirarse. La iglesia no debería sorprenderse de lo que está pasando. La iglesia debería saber lo que está pasando, entender lo que está pasando, conocer lo que está pasando. Y entonces, en vista de que conoce lo que está pasando, lo único que tiene que hacer es, así como la madre cuando ya comienza a sentir los dolores, y específicamente las madres que ya tienen experiencia después de un hijo, que comienzan a sentir dolores, y entonces ellas dicen: ya hay señales que el niño ya
va a nacer y está más alerta de su embarazo. Así tenemos que estar tomando en cuenta nosotros lo que está pasando en todo el campo social, político, religioso, para luego estar con nuestras antenitas, con nuestros ojitos, con nuestros oídos, prestos a lo que está pasando. Porque significa que si una cosa está sucediendo, le va a suceder otra. Y eso indica que como cristianos tenemos que estar preparados. Vamos al texto bíblico que hemos seleccionado para esta ocasión. Y el texto bíblico está en el capítulo número 2 de la carta a los Hebreos, versículo 1 al versículo 3. Si usted quiere lo lee conmigo y dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o justa paga, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Entonces, si lo que está dicho y está cumplido, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos la salvación que nos ha ofrecido el Señor? Eso tiene que ver entonces con esa idea de estar alerta. Primera cosa, antes de entrar ya a los detalles estos, quiero decirle que la carta a los Hebreos pues fue escrita con la intencionalidad de que así amados los hermanos hebreos o los judíos que están en la dispersión, los que están en lejitos de aparentemente de su tierra, ellos conozcan, y aún los que están en su tierra, que conozcan que Cristo, el Cristo que se anuncia, el Jesús de la Biblia, es aquel de quien hablaban las Escrituras. Entonces, todo lo que tenía que ver con el ceremonial allá entre los judíos apuntaban a Cristo. Por eso es que usted va a encontrar en la carta a los Hebreos muchas figuras que hablan acerca del sacrificio, del sacerdocio y algunas cosas, porque está haciendo una aclaración que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías o es el cumplimiento de aquel ceremonial que se hacía en cuanto a la ley. Así que los judíos tenían que comprender que ellos debieran afianzar su fe en Jesucristo. Por eso es que se anticipa que si lo que se dijo fue cumplido, entonces no se podía descuidar la salvación que había venido a través de Jesucristo, para que ellos fueran otra vez a perder lo que algunas veces ya habían perdido. O sea que los hebreos habían perdido muchas veces oportunidades de rescate porque habían sido duros de corazón o habían sido negligentes. Entonces, aquí está el escritor a los Hebreos, que no se sabe a ciencia cierta quién es, pero la verdad que dice es poderosa. Entonces, tenemos que asumir que estas verdades pueden ser aplicadas a nosotros, porque estamos haciendo referencia a la misma persona, Cristo Jesús, que es el medio de salvación para nosotros. Así que trayendo ya a colación esta palabra, entonces la primera consideración que estamos haciendo en torno a lo que leímos es que es necesario poner atención a los anuncios emanados de la palabra de Dios. Lo decimos en otras palabras, es necesario poner cuidado a la profecía bíblica. En otras palabras más sencillas, es necesario poner cuidado a la profecía bíblica. Entonces, si le ponemos atención a la profecía bíblica, repito esto que dije en la introducción, cuando estamos viendo la profecía bíblica a la luz del tiempo que estamos viviendo, eso nos va dando a nosotros una pauta para creer que nuestra redención está próxima. Si hablamos de nuestra salvación eterna, recuerde que fuimos salvados del poder del pecado que nos estaba haciendo pedazos.
Cada día somos salvos de la influencia que el pecado intenta consumirnos y hacernos daño todos los días. Pero un día vamos a ser salvos de la presencia del pecado y nunca más el pecado se va a enseñorear de nosotros. Hasta ahorita luchamos, pero va a haber un día en el cual el Señor nos va a rescatar. Si las profecías, y aquí es donde quiero llegar, si las profecías bíblicas se han cumplido, diga conmigo, si las profecías se han cumplido, entonces las promesas del Señor que falta que se cumplan están muy pronto a cumplirse. Amén. Por eso es que debemos estar alerta, ver la profecía, ver la historia, ver lo que está pasando en el mundo, para luego empezar a decir, ajá, esto que está pasando en el mundo a mí me está diciendo que la venida del Señor está cerca. Entonces por ahí es que tenemos que entrarle, de poner cuidado a lo que está pasando. Y cuando dije la palabra anuncios emanados de la palabra de Dios, quise usar eso porque muchas veces nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la voluntad, no tenemos la disposición, no tenemos la presteza para relacionar la Biblia con la historia. Y cuando no tenemos esa capacidad de relacionar la Biblia con la historia, entonces vivimos como con los ojos tapados. Vivimos como con los ojos cerrados, vivimos como si estuviésemos dormidos. Y a alguien que está dormido en cualquier momento le puede suceder una desgracia. A uno que está dormido ni cuenta se da lo que está pasando, porque está dormido. Entonces muchos de nosotros no conocemos la Biblia, ni conocemos la historia, ni conocemos los tiempos. Muchos de nosotros no somos buenos para leer la Biblia, no somos buenos para leer los periódicos. Bueno, nuestros periódicos muchas veces nos informan cosas pésimas que nos distraen y nos asustan, pero hay buenas noticias que se dan en el campo de la información, que es conveniente que nosotros estemos muy pendientes de eso. Por ejemplo, ¿qué está pasando hoy en esta fecha en ciertas partes de la tierra? ¿Qué está pasando? ¿Y qué tiene que ver eso que está pasando en todos los campos que se puedan mencionar? En cuanto a la geografía, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué está pasando en Panamá? ¿Qué está pasando allá? ¿Por qué tanto está temblando la tierra? ¿Qué tiene que ver eso con la palabra? ¿Qué dice la Biblia en relación a eso? Y si vamos al campo político, ¿qué está sucediendo con los gobiernos en la tierra? ¿Qué está sucediendo con los acuerdos en la tierra? Y entonces comenzar a asociarlos con lo que la Biblia dice. Porque la Biblia informa eso. ¿O no es cierto? La Biblia nos informa todo eso. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Pues estar alerta con lo que está sucediendo. Y yo he dicho por 2 veces tal vez y quizás más, que aquel que no lee la Biblia y que no lee noticias, esa persona está bien fletada. Esa persona está bien fletada. Persona que no lee la Biblia ni tampoco ve noticias, es un muerto andando. Amén, es un muerto andando. Entonces, yo le digo, por favor, mis hermanos, a ustedes que me escuchen y a ustedes que me ven, quiero pedirles de todo corazón, estén pendientes, estén muy pendientes de lo que está diciendo la Biblia y lo que está pasando en nuestro mundo hoy. Y eso nos va a ayudar para estar viendo que nuestra redención está muy cerca. La siguiente consideración que tomé para esta vez es que la negligencia nos pudiera ocasionar fracasos. La negligencia nos pudiera ocasionar fracasos. ¿Y qué es negligencia? En otras palabras más sencillas, el descuido, pues, la dejadez, amén, la ignorancia, el no conocer las cosas cuando podemos conocerlas. Voy a hablar de un ejemplo. Nosotros adquirimos algún artículo que es de uso delicado, pero nosotros no vamos a las advertencias. Dice en una de las partes de la etiqueta informativa del producto, cual sea, dice que el resultado final del artículo o del producto está en manos del consumidor. O sea, es responsabilidad del consumidor.
el resultado final. Pero muchas veces no sabemos nosotros los resultados o las maneras de manejarse porque no leemos. A veces lo que hacemos con las etiquetas es que las arrancamos y las quemamos o las echamos a perder. Se nos olvida que ahí hay información que nos alerta. Entonces, eso se llama negligencia. Negligencia, tener las instrucciones en la mano y no leerlas. Eso es negligencia. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, si nosotros no estamos al pie de la información bíblica, eso significa que estamos viviendo así, negligentemente. Y el que está viviendo así negligentemente, en cualquier momento le va a suceder una situación que no espera. Es por eso que su pastor está todos los días haciendo un ejercicio que es cansado, que es sacrificado, pero todos los días el pastor está ocupando un espacio para irse a la palabra de Dios y estimularle a usted que lea la palabra de Dios, diciéndole el texto que vamos a leer hoy es tal, y luego un comentario que le va a ayudar, un comentario que muchas veces va en texto y muchas veces va en audio. ¿Por qué? Para que de una o de otra manera usted no vaya a ser sorprendido por la ignorancia, que no le lleguen los golpes de repente porque usted ya está siendo informado. Entonces tenemos que estar pendientes. Si nos mandan un audio, si nos mandan una prédica, si alguien está diciendo una palabra por la televisión, si alguien está hablando algo que se aplica desde el punto de vista bíblico, tenemos que estar alerta, tenemos que prestar atención, porque algo bueno nos van a decir. A veces decimos que no me gusta escuchar tal predicador, pero hay la mayoría de predicadores que hablan la verdad, dicen cosas que se relacionan con la palabra de Dios. Entonces el cristiano tiene que estar alerta, porque la negligencia le va a ocasionar pérdidas o fracasos. Tenemos que ser alertas. Entonces, la tercera cosa que he considerado para hoy en relación al texto es que la historia nos ha mostrado que las palabras de Dios se han cumplido y se cumplen fielmente. Entonces diríamos de otra manera, toda palabra que ha salido de la boca de Dios, toda la palabra que ha salido de la boca de Dios y que tiene un tinte profético. Estábamos hablando hace poco que la profecía se da, Dios da la profecía con una intención, y es de que las personas oigan lo que les va a venir. Si es bueno, se preparen para recibirlo. Si es malo, que busquen la forma como evitar aquello malo que viene. Y depende de la actitud de la persona, aquella que se le da la profecía, para que se cumpla para bien o para mal. Depende de la actitud de la persona. Entonces, cuando uno va a la Biblia, se está dando cuenta que el descuido de la nación o de las naciones les ha ocasionado grandes tragedias, grandes problemas. Entonces, cuando uno ve que la palabra de Dios se cumplió, Dios le habló al profeta Jonás, Dios le habló al profeta tal, y le habló al otro profeta, y las cosas que les dijo a ellos se cumplieron al pie de la letra. Entonces, así como se cumplieron aquellas palabras de manera parcial, podemos asegurar que Dios ha cumplido las cosas de manera puntual. Entonces, lo que falta que se cumpla va a ser puntual, porque Dios sigue siendo puntual en cumplir lo que Él ha dicho. Entonces, la historia nos debe enseñar a nosotros. Dice un dicho que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Diríamos de otra manera, aquel que no sabe lo que ha pasado en el tiempo anterior, puede ser que de algún momento le llegue algo y diga, ve, esto no me la sabía, porque no fue curioso en ver cómo en la historia se cumplieron las palabras del Señor. Entonces, como cristianos, porque esta palabra es directamente para la gente que ama su vida, para la gente que ama al Señor, entonces como cristianos tenemos que ver cómo se ha cumplido la palabra de Dios en la historia. ¿Qué historia? En la historia bíblica. Si en la Biblia tenemos bastante historia. Una gran parte de la Biblia es historia. Y a usted le van a decir que ese es un libro de historia. Y diga, eso es verdad. Es un libro que tiene historia. Pero es una historia que tiene a Dios inmerso en ella.
Entonces, Dios ha acompañado esa historia y hemos visto la mano de Dios en esa historia. Así que es interesante que nosotros seamos muy cuidadosos en observar que la historia misma nos enseña que Dios ha sido muy puntual en cumplir aquello que ha dicho. Y si se ha cumplido en la historia, nosotros mismos estamos haciendo historia. Significa que hay cosas que se van a seguir cumpliendo en el transcurso de la historia. Amén. ¿Cuándo termina esta historia de nosotros, de la humanidad? Pues cuando el Eterno resuelva llegar un hasta aquí. Cuando termine el tiempo de la gracia para los pecadores. Cuando termine el tiempo de la gracia aún para los cristianos. Cuando Dios diga, bueno, hasta aquí llega el plan. Entonces todo quedó hecho una historia. Pero nosotros, los entendidos, la palabra dice que los entendidos van a resplandecer como las estrellas lucen en perpetua eternidad. Hace muchos años el Eterno crió las estrellas y ahí están las estrellas luciendo hasta la fecha, porque están en un lugar para eso. Entonces, si somos entendidos y vamos a ver la historia y vemos que la palabra de Dios se ha cumplido, entonces cuando las cosas que faltan que cumplirse se estén terminando de cumplir, nosotros, los creyentes, vamos a estar en un lugar seguro, porque nos alertamos. Por eso estamos diciendo que es necesario estar alerta. Debemos estar alerta, debemos estar alerta. Por eso es que estamos diciendo esto. No estar pensando, ¿y qué tendrá Dios que está haciendo esto? No, ¿qué dice la profecía que Él anticipó? ¿Qué dice la historia de lo que Él ha dicho? Bueno, si el Señor ha sido muy puntual en cumplir todo, lo que falta de cumplirse se va a cumplir. Entonces yo tengo que estar alerta. Amén. Y por último, sería lamentable perder nuestra salvación simplemente por descuido o incredulidad. Sería lamentable perder nuestra salvación simplemente por descuido o incredulidad. Están diciendo, ¿será que se va a cumplir? Pues, ¿será pues? No, yo pienso que falta mucho tiempo. Es que Dios es amor y no puede ser que si Dios es amor va a destruir el mundo. No, yo quiero ver a mis hijos, yo quiero ver a mis nietos, yo quiero verme realizado con mi casa, quiero mi carro y empezar a ser una persona así como descuidada de las cosas que están pasando por atender las cosas que Él pretende. Entonces, cuando estamos viviendo una vida de esa manera, nos arriesgamos a perder nuestra salvación por descuido, o sea, por incredulidad. Cuando empezamos a yo pienso que todavía no viene el Señor, pero ¿quién dice que no puede venir hoy? ¿Quién manda al Señor? Pero hace mucho tiempo están diciendo lo mismo. Mire, cuando yo apenas iba a la iglesia, mi maestro de escuela dominical, yo era un pequeño, apenas tenía 4 años, 5 años, ya más o menos me acuerdo. Y el Señor, el maestro de escuela dominical me cantaba a un corito que decía, cuando suene la final trompeta y el Señor descenderá. Bueno, así que desde pequeño yo empiezo a escuchar eso. Pudiera ser un momento de que la incredulidad me asalte. Y yo diga, pero yo tengo 40 años, 45 años de estar oyendo lo mismo. Pienso que no viene todavía. Hay cosas que me dicen que no viene todavía. La pregunta es, ¿quién le avisó a usted que no puede venir hoy? Entonces, si Él no le ha dicho a usted que no puede venir hoy, lo más probable es que bien puede ser que venga, porque Él es soberano y Él decide, Él dispone lo que quiera en su momento. Así que es lo que tengo que hacer yo, cuidar mi salvación, porque sería vergonzoso que después de estar bien informado, que después de 40 años de estar oyendo lo mismo, al final diga, tal vez no viene todavía. Yo quiero llegar a 80 y tengo 45, entonces me faltan 35. El Señor no viene todavía. El Señor es bueno, me va a conceder llegar a 80 años. Pero ¿quién dice que eso puede pasar? Entonces lo más probable es que mejor estemos pendientes de su venida. Estar alerta.
Amén. Si el Señor se tarda 100 años, gloria al Señor, gloria sea su nombre, porque entonces yo voy a ver a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Bendito sea Dios por eso. Pero si no viniera, o si el Señor viniera hoy en la noche, a mí que no me importe esas generaciones, porque al fin de cuentas yo y mi casa vamos a irnos con el Señor. Amén. Entonces tiene que puntualizar eso. Así que, mis hermanos, debemos recordar que tenemos que estar pendiente de los anuncios que la palabra del Señor nos señala. Tenemos que cuidarnos de no ser negligentes porque pudiera ocasionarnos un fracaso. La historia nos enseña que la palabra de Dios se ha cumplido, entonces sería penoso y sería lamentable que por descuidados perdamos lo que tanto hemos anhelado. Entonces debemos hacer lo siguiente. Veamos a la conclusión final. El Eterno ha sido sumamente bueno poniendo a nuestra disposición la palabra de Dios, y lo ha hecho con ejemplos comprensibles para que tomemos conciencia sobre su justicia. Amén. Él ha sido sumamente bueno. Nos ha dejado su palabra con ejemplos bien comprensibles. Amén. ¿O no es así? La Biblia tiene ejemplos bien comprensibles de la justicia de Dios. Se portó mal Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo el Eterno con Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que prendieron fuego porque eran soberbios, desobedientes a Dios. Y le tengo una mala noticia. Estamos viviendo una etapa, ahora mismo, estamos viviendo una etapa en la que lo que se practicó con Sodoma y Gomorra, todo el pecado y la maldad que pasó en Sodoma y Gomorra está justamente pasando ahorita en naciones de la tierra. Eso significa que si el Eterno no titubeó para ponerle fuego a las naciones anteriores, no lo va a hacer en el tiempo presente con los rebeldes. No va a titubear. ¿Por qué? Él puede aplicar su justicia en cualquier momento. Pero nosotros deberíamos ser como Lot. Porque Lot vivía en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le pasó a Lot? Dios lo tomó y lo sacó. Amén. ¿Cuántos quieren ser como Lot? Aunque la justicia del Señor se cumpla y venga fuego sobre la tierra, yo quiero ser protegido por el Señor. ¿Por qué? Porque voy a estar alerta. Terminemos ya. Debemos ser cuidadosos para buscar la manera de aplicarnos a las instrucciones del Señor. Además de eso, después del golpe, para que lamentarnos, seamos diligentes y cuidemos nuestra posición en Cristo. Amén. ¿Verdad que el Señor ya nos salvó a nosotros? ¿Cuántos se atreven a decir, soy salvo por la gracia del Señor? Bueno, soy salvo por la gracia del Señor. Digámoslo 2 veces más. Soy salvo por la gracia del Señor. Otra vez, soy salvo por la gracia del Señor. ¿Eso qué me dice a mí? Yo tengo un derecho y tengo una posición en Cristo. Entonces yo voy a seguir cuidando esa posición, y si Cristo viniera hoy, nos vamos con Él. Y qué pase con la tierra, no importa. Pero si Él no viene hoy, sigamos trabajando mañana, porque eso ya depende de la gracia del Señor. Así que, mis hermanos, aunque estemos trabajando y haciendo cualquier cosa, siempre debemos estar alerta, porque la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Y nosotros como creyentes tenemos que procurar que los males que vienen sobre la tierra no nos afecten en razón de nuestra salvación. Porque lo que tenemos que cuidar no es nuestra casa terrenal, sino nuestra salvación. Porque para nosotros, la iglesia del Señor, hay promesa de vida eterna, pero es solamente para los que son diligentes, aquellos que están alerta. Para los que están alerta, el Señor los va a llevar con Él para estar en un lugar precioso, en un lugar especial. Así que ojalá que esta palabra haya lugar en su corazón y se motive su alma a seguir siendo persona diligente para cuidar su salvación, porque debemos estar alerta. Padre, te doy gracias por esta palabra. Sé que es una palabra que nos bendice, que nos orienta, que nos ayuda. Ayúdanos para poderla aplicar a nuestra vida. Tú has sido muy justo, has sido muy puntual en darle seguimiento a las cosas que has dicho, y lo has cumplido en el pasado. Nada impide que lo hagas hoy. Ayúdanos a nosotros para aprovechar este tiempo de gracia,
y poder vivir para ti, agradándote los días que nos faltan. Puede ser 5 días, pueden ser 10 años, pueden ser 100 años. De todos modos, no nos interesa el tiempo que vas a resolver para que los finales de esta historia se terminen o se cumplan. Ayúdanos a nosotros a ser muy puntuales y estar alerta para asociar lo que está pasando en el plano mundial con lo que dice tu palabra. Y si lo que tu palabra dice se está cumpliendo hoy, eso me da la pauta para creer y sostener que tu venida es positiva y es total. Así que te agradezco por esta palabra que has puesto en nuestro corazón. Gracias por permitirnos oírla. Ayúdanos para aplicarla. Que cada uno de nosotros podamos tener conciencia de cómo estamos delante de ti y buscar las maneras de vivir agradándote a ti mientras estamos en este cuerpo, para que cuando ya no estemos en este cuerpo tengamos la dicha de estar contigo por la eternidad. Eso te pido para cada uno de mis hermanos presentes. Eso te pido para cada uno de mis hermanos que nos ven a través de la televisión. Eso te pido por cada una de las personas que nos ven a través de la internet. Eso te pido por aquellos que escuchan esta palabra, para que haya en ellos un convencimiento. Necesitamos estar alerta. Te lo pedimos esta noche, que tu gracia sea sobre nosotros. Lo esperamos en el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Qué gusto para mí poder saludarle y poder bendecirle y aplicar esta palabra y declarar que esta palabra es palabra del Señor. El Señor nos llama a estar alerta. Así debemos estar. Que la paz del Señor sea sobre usted. Será hasta una próxima. Bendiciones.